Porque hay uno solo que puede revelarte quién es Jesucristo, el Espíritu Santo. Solo por medio del Espíritu Santo puedes tener la revelación de quién es el Hijo de Dios. Hablemos de Jesús, el autor de la vida y de la salvación. Quiero compartirles en esta mañana una palabra de parte del Señor que va a bendecir sus vidas. Pero antes de ir al mensaje y a la palabra, quiero comentar algo. Hubo un emperador llamado Shah Jahan, y este emperador tuvo una esposa a quien amaba mucho, y esta esposa le dio 14 hijos. En esa época se hacían por combo, es más barato, ¿no? Pero cuando estaba dando su hijo, el 14º de sus hijos, cuando estaba dando a luz, el niño nació, pero ella murió. Y este hombre la amaba tanto que quiso hacerle un homenaje y ordenó construir un gran palacio en donde se hizo su mausoleo y se colocó su cuerpo. Y este palacio es conocido como el Taj Mahal. Taj Mahal es una edificación muy reconocida y muy famosa, porque las personas, cuando amamos, el amor es inmaterial, ¿verdad? Usted no puede ver ni tocar el amor físicamente, pero la demostración del amor es física, ¿verdad? Cuando nosotros amamos, por decirlo, el esposo ama a su esposa y a sus hijos, y por eso trabaja con toda la fuerza que tiene para darle a sus hijos, a su esposa y a sus hijos lo mejor, la mejor vida, ¿verdad? Porque el amor se ve de manera material reflejado en lo que hacemos por aquel ser a quien amamos. Y nosotros, si decimos que amamos a Dios, nuestro amor se tiene que ver. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El amor siempre se ve manifestado en obras. El amor es inmaterial, no lo puede ver, pero lo que usted hace por amor sí se ve. Y quiero que usted en esta mañana y yo consideremos por qué estamos aquí. Cuando uno ama, está dispuesto a hacer cualquier cosa. La Biblia dice que Dios nos amó de tal modo que dio a su Hijo unigénito y lo envió a sufrir aquí en esta tierra para poder redimirnos y hacernos libres de la esclavitud del pecado. Porque el amor es demostrativo. El amor se demuestra. Se lo expresa con palabras, pero se lo demuestra con obras. Por lo tanto, si nosotros estamos aquí, ¿por qué estamos aquí? Yo quisiera que usted en este momento reflexione por qué está aquí en esta mañana. ¿Está aquí usted en esta mañana porque ama a Dios o porque quiere que Dios le haga un favor? Usted se responde. Usted se responde. ¿Está usted aquí en esta mañana, vivo en esta mañana, porque anhela estar en la presencia de Dios o porque está desesperado por las deudas y quiere que Dios le resuelva el problema? Hay algunos que vienen a la iglesia porque tienen a un Dios bombero que les apague los incendios. Pero hay unos que vienen a la iglesia porque tienen un Dios a quien aman, porque lo han conocido y saben que ese Dios los amó tanto que están dispuestos a amarlo con todo su ser. Y están dispuestos a demostrarle que lo aman.
Saben, los seres humanos, como en el ejemplo de este emperador, expresamos nuestro amor a los muertos. Cuando se mueren, nos acordamos que amamos a esa persona. Y este hombre amaba a su esposa e hizo un palacio espléndido que ella nunca pudo ver ni disfrutar. La Biblia dice que los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Otros disfrutaron el palacio que era para ella. Ella no lo pudo ver. Le hubiese servido más cuando estaba viva. El problema entre la diferencia entre este caso y el nuestro es que nuestro Dios es vivo y vive para siempre. Así que no tienes que esperar que se muera para demostrarle que lo amas. No se va a morir. ¿Cuándo le tienes que demostrar que lo amas? Ahora. Amén. Y eso se tiene que ver. Quiero ir a las Escrituras en este momento. Y quiero que usted abra su Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 24. Y vamos a hablar de adoración a Dios. Adoración a Dios. Dice la palabra del Señor: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Padre, hemos leído tu palabra y en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora. Gracias porque tu palabra es verdad y en tu palabra, Señor, hay vida. Porque no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios, de esto vive el hombre. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, que tu palabra venga a nuestro corazón, alimente nuestra alma y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea transformado por el poder de tu palabra. Derriba todo argumento y toda altivez que se opone al conocimiento tuyo y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y permite, Padre, en el nombre de Jesús, que nuestros sentidos sean despertados, sean iluminados por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le dice al pueblo de Israel: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás en él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Hace un momento, cuando estábamos en la adoración, yo les decía: es imposible que tú adores a Dios y que Dios no haga nada por ti. Porque la adoración es un acto de amor. Los que somos casados sabemos que cuando nuestra relación íntima, la relación conyugal íntima es buena, somos felices. Estamos contentos. El hombre se levanta contento a trabajar. La mujer queda en casa, si queda en casa o si va a sus determinadas ocupaciones, pero felices, porque hay una relación buena, ¿verdad? Cuando la intimidad es buena, cuando la comunicación es buena, somos felices. Y saben ustedes que la adoración, Dios la reconoce como la intimidad
entre los hombres y Él. Y Dios dice, de la misma manera que el esposo se goza con la esposa, así se gozará contigo tu Dios. Por eso Dios siempre quiere que le demuestres tu amor. ¿Y cómo lo haces? Él dice, edificarás un altar para mí. Y allí me traerás tu ofrenda. A donde yo ponga mi nombre, yo vendré a ti y te bendeciré. Qué precioso. Ahora, todos los hombres de Dios, desde el principio, los hombres a quienes Dios reconoce, los seres humanos a quienes Dios exalta y cuya memoria ha sido puesta, ha sido exaltada sobre las generaciones, han sido personas que supieron adorar a Dios. En el libro de Génesis encontramos en el capítulo 4 dos personas que fueron a adorar. Y aparece Caín y aparece Abel. Pero la Biblia dice que Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pero que miró la ofrenda de Abel y miró a Abel. Quizás usted diga en este momento, Dios no necesita nada de mí. Por supuesto que no necesita nada de usted. Pero es extraño que Dios está pendiente de la ofrenda que tú das. Porque dice la Escritura que muerto Dios sigue hablando de la ofrenda de Abel. Muerto sigue hablando. ¿Sabe por qué? Porque la ofrenda de Abel expresó su amor hacia Dios. Y todos los hombres de quienes Dios habla bien son personas que han sabido presentarle a Dios la mejor ofrenda, la ofrenda excelente, la ofrenda de su devoción a Dios. No es la ofrenda lo que Dios mira, es quién se la lleva y cómo se la lleva. Porque si fuera por la ofrenda hubiese visto igual a Caín. No es la ofrenda lo que Dios mira. Si fuera por la ofrenda, Jesús hubiese mirado bien a los fariseos, pero dice que los fariseos dieron de lo que les sobraba, pero la viuda dio lo mejor que tenía, todo su sustento. Entonces, cuando tú expresas tu amor a Dios, Dios dice, yo vendré y te bendeciré. En el libro de Génesis, en el capítulo 8, nosotros encontramos lo siguiente. Génesis, en el capítulo 8. Allí dice la Escritura que Noé salió del arca. Y dice que cuando Noé salió del arca, versículo 20, lo primero que hizo Noé fue correr a edificarse una casa para él. Salió del arca y buscó madera a edificarse su casa. ¿No? ¿Y qué es lo que dice ahí? Lo primero que edificó fue un altar a Jehová. Porque eso es lo que pasa cuando tú amas. No piensas en ti, sino aquel en quien amas. Aquel a quien amas. Amén. Cuando tú amas, no piensas en ti. Piensas en aquel al que amas. Y lo primero que hizo Noé fue edificar un altar para Dios. ¿Sabe por qué? Porque Noé quería tener la presencia de Dios.
quería tener comunión con Dios, quería tener la compañía de Dios. En su casa, ¿cuál es el lugar, el mejor lugar para usted, el más favorito? A ver, a los esposos, ¿cuál es su mejor lugar? La alcoba y su recámara. ¿Sí o no? En la alcoba y en su recámara, hasta sus hijos corren ahí. Todos quieren estar ahí en esa cama. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Es el lugar más especial. Y allí usted comparte, el esposo y la esposa comparten, hablan, se ríen. Allí tienen contacto. Y Dios dice, edifícame un altar porque quiero tener contacto contigo. Quiero tener intimidad contigo. Quiero tener amistad contigo. Lo primero que hizo Noé fue edificar un altar. Y entonces dice la Biblia que Noé presentó allí a Dios una ofrenda. Porque un altar solo tiene objeto o sentido cuando hay ofrenda. El altar solamente es para presentar ofrenda, no es para otra cosa. Solamente la función del altar es tener allí la ofrenda para Dios. Y entonces él presentó una ofrenda. Y cuando presentó la ofrenda, la Biblia dice que percibió Dios el olor de esa ofrenda. Oh, tremendo. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, cuando la Escritura habla de la historia de Cornelio, dice: tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Porque tus oraciones y tus ofrendas suben para memoria delante de Dios. Cuando tu oración y tu ofrenda es el resultado de tu amor por Él. Es devoción, es amor, es un deseo apasionado de Dios o por Dios. Entonces, Noé presentó a Dios una ofrenda y Dios percibió el olor de esa ofrenda. Dice el versículo 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Hay un efecto poderoso de la ofrenda de alguien que le lleva a Dios con amor lo mejor. ¿Y saben cuál es el efecto que produce esa ofrenda en el altar? Cuando Dios la recibe, lo primero es que Dios viene a ti para remover la maldición y bendecir tu vida. Porque si usted ve, Dios dice: no volveré a maldecir la tierra. Y luego lo que Dios hace es bendecir a Noé y a sus hijos. Porque Dios es conmovido, es movido por tu ofrenda. ¿Dios es interesado? No. Dios dice: si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios no necesita que tú le des algo. Él lo que necesita es saber que tú le amas. Y hay otro hombre que aparece en la Escritura más adelante en el capítulo 12. Se llama Abraham. Y Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y es hermoso cuando uno lee la historia de Abraham, porque dice: a donde Abraham llegaba,
levantaba un altar para Dios. Era lo primero que él hacía. A cualquier lugar donde él llegaba, él levantaba un altar para Dios e invocaba el nombre de Dios y presentaba allí al Señor su amor y su devoción. Más adelante en el capítulo 15 Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo, que lo va a hacer padre de multitudes, y le está haciendo una promesa. Y Abraham le pregunta a Dios: Señor, ¿cómo voy a saber que eso se va a cumplir? Yo te voy a decir cómo vas tú a saber que las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Porque este es el modelo de Dios para que se cumplan tus promesas. Abraham le pregunta a Dios: ¿cómo yo voy a saber? Y Dios le dice: anda y tráeme una ofrenda. ¿Cuántos han leído eso? Porque lo que Dios le dice a él es: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, tráeme un carnero de 3 años y tráeme 2 tórtolas y 2 palominos. Tráeme una ofrenda. Primero le pide la ofrenda, esa ofrenda. Y él se la lleva y dice: en aquel día Dios hizo pacto con Abraham. Porque para Dios es importante saber que tú estás dispuesto a amarlo por encima de cualquier cosa. Pero más adelante, en el capítulo 22 del libro de Génesis, Dios una vez más dice que prueba a Abraham. Y probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, ese hijo que yo te di, a quien tú amas, tu único hijo. Y parece que Dios no quiere dejar detalles de lado. Dios le dice: sacrifícame a tu hijo, el único al que amas. Abraham tenía todas sus esperanzas en eso. Las esperanzas de Abraham de que todas las promesas de Dios se le cumpliesen estaban en ese niño que se llamaba Isaac. Porque a través de él iba a ser padre de multitudes. A través de él iba a recibir todo lo que Dios le había dicho, porque Dios le dijo: solamente en Isaac te será llamada descendencia. Ahora viene Dios y le dice: bueno, a ese que tú amas, al único que tienes, dámelo. ¿Saben? Yo aprendí algo y entendí algo que siempre lo cito y quiero citarlo en esta vez. Entrégale tus sueños al Señor y Él te los devolverá realizados. Todos los sueños de Abraham estaban en Isaac. Y Abraham vino con mucho dolor porque no fue fácil. Pero el amor era mayor que el dolor. Y le llevó su hijo y lo puso en el altar y le demostró a Dios que Dios o su relación con Dios era más fuerte que su amor por su hijo. Y le entregó ese hijo a Dios. Y dice la Escritura que Dios recibió su ofrenda y le devolvió al hijo, pero bendecido, porque dijo para ese hijo lo iba a hacer bendición para todas las familias de la tierra y que le entregaría las puertas de sus enemigos.
que lo iba a engrandecer y lo iba a hacer una nación grande. Cuando nosotros amamos a Dios y le ofrecemos lo mejor, Dios viene y nos bendice. Altar harás para mí, y allí presentarás tus ofrendas, y donde quiera que se invoque mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Ahora, Dios estableció esta forma de relacionarse con el ser humano. Más adelante en el libro de Éxodo, Dios le dice a Moisés que construya un tabernáculo. Y en este tabernáculo todo debía ser de obra primorosa. Textualmente dice, tenía que ser lo mejor. Todo lo que se haga tenía que ser lo más excelente. El mejor oro, la mejor plata, el mejor bronce, el mejor hilo, el mejor trabajo de artesanía. Lo mejor para Dios. Y cuando había que construir, pues como Moisés era un multimillonario, se fue al banco, giró un cheque, contrató a las mejores empresas y todo para que le construyan el tabernáculo. Porque Moisés era multimillonario. Amén. ¿Cuántos saben que Moisés era multimillonario? ¿No saben? Se quedaron mudos. ¿Cómo hizo Moisés la construcción del tabernáculo? ¿Con qué lo hizo? ¿Con sus cuentas bancarias? ¿Cómo? ¿Les duele hablar? A ver, no les escucho. ¿Con qué lo hizo? ¿Con qué lo hizo? Háblenlo más despacito que lo pueden escuchar afuera. ¿Con qué lo hizo? ¿Con qué lo hizo? Con las ofrendas del pueblo. No le duela la boca para decirlo, mi hermano. Que no le duela la boca para decirlo. Lo hizo con las ofrendas del pueblo. Porque dice la Escritura que el pueblo entendió. Amén. No era para Moisés, era para Dios. Porque allí Dios iba a poner no solo su nombre, sino su presencia. Y si la presencia de Dios va a estar, dice la Biblia, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si la presencia de Dios está, todo está bien. Entonces el pueblo entendió que si ellos participaban de esto, que si ellos llevaban sus ofrendas, entonces Moisés iba a poder edificar el tabernáculo. Y si Moisés edificaba el tabernáculo, ese tabernáculo iba a ser dedicado para la gloria de Dios. Y si Dios aceptaba aquello, entonces Dios iba a traer su presencia a aquel lugar. Y si la presencia de Dios estaba con ellos, podían descansar. En el hebreo hay un término que es shalom. Shalom es el término que se utiliza para decir, o que se traduce como paz. Pero el término shalom no es paz de quietud. Está todo tranquilo como se ve el agua del estero allí. No, paz, shalom, no significa quietud. Significa la tranquilidad que produce saber que Dios está con nosotros y tiene el control de todas las cosas. Si
significa la seguridad de saber que puedo descansar porque Dios se ocupa de mí. Puedo descansar porque mi esposa no me pone los cuernos, porque Dios se ocupa de mi matrimonio. Puedo descansar porque mis hijos no están perdidos en las drogas. Puedo descansar tranquilo, puedo dormir tranquilo porque Dios está en control de mí. Shalom. Por eso es necesario traer la presencia de Dios. Ellos entendieron que si Dios estaba con ellos, como dice la Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ah, claro, mi hermano. A la gente que no entiende y que no ama a Dios, no le gusta que se predique de este mensaje. Porque ellos enseguida piensan que es que le quieren quitar lo que tienen. Pero la palabra de Dios dice, ¿por qué has de poner tu corazón en las riquezas si ellas se van a desvanecer? No son sino una ilusión. Pero si tú pones tu corazón en Dios, Él es la roca que te sostiene. Él es el que te sostiene. Él es el que te levanta. Entonces, ellos construyeron un tabernáculo para la gloria de Dios. Más adelante, llegaron a la tierra prometida. Y dice la Escritura que la primera cosa que ellos hicieron, ¿qué creen ustedes que fue lo primero que ellos hicieron? ¿Ah? Ellos llegaron a la tierra prometida. Y en el libro de Josué, en el capítulo 18, en el versículo 1, dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Lo primero que ellos hicieron fue levantar el tabernáculo a donde ellos podían tener comunión con Dios. Lo primero que hicieron es levantar el tabernáculo donde ellos se podían reunir con Dios, a donde ellos podían ofrecerle a Dios lo mejor. El libro del Levíticos nos muestra en los capítulos 1 al 5 el sistema de ofrendas que Dios estableció. Y allí vemos las ofrendas que ellos tenían que llevar. Pero para poderlas presentar necesitaban un lugar. Para poder presentar esas ofrendas necesitaban un lugar. Entonces ellos levantaron un tabernáculo para en ese lugar presentar las ofrendas a Dios. Y ahí estaba el altar. Y Dios durante mucho tiempo bendijo al pueblo de Israel desde Silo. Y la gente iba a Silo. Y allí estaba el tabernáculo de reunión. Y allí estaba el arca de Dios. Y en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, la Biblia dice lo siguiente: en el versículo 1 habla, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf Efrateo. Y en el versículo 3 dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en
Silo. Yo le pregunto, ¿usted puede adorar a Dios en su casa? Sí lo puede adorar, pero siempre Dios quiere tener un lugar consagrado para Él. La casa es para usted y para sus hijos, ¿sí o no? La casa es para usted y para sus hijos. Pero cuando Dios tiene un lugar que es de Él, es para Él, entonces Dios dice, allí estará mi nombre. Y allí ustedes me llevarán sus ofrendas. Amén. Entonces, este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y para ofrecer. El pueblo de Israel eran 12 tribus, pero había un solo punto al que tenían que ir. No importa dónde viviesen, si les tocaba caminar 3 días, 4 días, porque en ese tiempo no podían comprar un tiquete de avión, ni tenían autos. No importa el tiempo que les tocase caminar, ellos llegaban allí a presentarle a Dios su ofrenda. Y durante mucho tiempo estuvo ese lugar allí. Pero dice la Escritura que los sacerdotes en ese lugar no honraban a Dios. Dice la Escritura que los hijos de Elí eran personas que no conocían a Dios. Y en el capítulo 2, en el versículo 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Menospreciaban las ofrendas de Dios. Y Dios lo consideró un pecado muy grande. Y Dios se enojó. Levanten la mano los varones que les ha tocado ir a dormir en el sofá. Cuando la esposa los manda a dormir al sofá, ¿por qué es? Porque está muy ofendida, ¿sí o no? No quiere estar con usted. Pues Dios, cuando no saben honrar sus ofrendas, Dios se siente igualito. No quiere estar con usted. Era muy grande el pecado de ellos, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Libro de Malaquías. ¿Sí saben dónde está Malaquías? Está después de Génesis, antes de Apocalipsis. ¿Ya lo tienen? Versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Saben si hay algo que ofende a Dios? Es que usted no entienda y no le ofrende como Él espera que cada uno de nosotros le ofrendamos. Dios dice, menosprecian mi nombre. ¿Por qué? Porque me ofrecen, ¿me qué? Me traen ofrendas que no me honran. Ustedes menosprecian mi nombre. Dios se siente muy ofendido cuando nosotros no sabemos honrarlo con nuestras ofrendas. La Biblia dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus lagares con
abundancia. Serán llenos. Entonces, Dios se enojó. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Quitó su presencia de allí. Dios se enojó con los sacerdotes en Silo y quitó su presencia de allí. Y la Biblia dice que Dios permitió que ellos sacaran el arca de allí del tabernáculo de Silo, y entonces ellos llevaron el arca a la guerra con los filisteos. Ustedes deben conocer esa historia. Y Dios permitió, porque ellos cuando llevaron el arca a la guerra, pensaron que Dios iba a pelear por ellos. Pero Dios estaba enojado con ellos. Y cuando los filisteos vinieron a pelear contra ellos, los derrotaron, los avergonzaron y capturaron el arca, que era la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Y desde ese momento ya el arca no estuvo más en Silo. Y la única razón fue porque ellos menospreciaron a Dios con sus ofrendas. Ellos no supieron honrar a Dios con sus ofrendas. En el libro de Malaquías, nuevamente, dice lo siguiente en el capítulo 2. En el capítulo 1, perdón, sigamos en el capítulo 1. Dice en el versículo 9: ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Oh, mi hermano, cuando Dios se enoja, ya no quiere tu ofrenda. Porque Dios lo que necesita no es tu ofrenda, es tu amor. No es la ofrenda lo que Dios busca. La ofrenda expresa cuánto tú le amas. Y en el versículo 11 dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Yo sé que yo puedo predicar este mensaje aquí porque no soy el pastor de este lugar. Entonces, si me miran mal, no hay problema. El pastor le toca tener cuidado porque... Pero yo no tengo problema para predicarles este mensaje. Si usted no ofrenda a Dios con amor, Dios no quiere su ofrenda. Porque Dios dice: en toda la tierra, desde donde el sol nace hasta donde se pone, se me ofrece ofrenda limpia, porque mi nombre es grande. El nombre de Dios es grande. Entonces, nosotros debemos entender, dice la Biblia, volviendo al libro de al libro de Samuel, primero de Samuel. En el capítulo 4, versículo 22. Los filisteos habían capturado el arca. El pueblo había sido avergonzado.
Y dice la Escritura en el capítulo 20, en el versículo 22, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Traspasada es la gloria de Israel. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Ha sido sacada de ese lugar y colocada en otro lugar. Ha sido traspasada de lugar, de situación, de posición. Ya Dios no quería estar en Silo. Ya Dios no se sentía a gusto en ese lugar, porque allí habían menospreciado sus ofrendas y su nombre. Traspasada es la gloria de Jehová. Pero la Biblia nos muestra que esa arca fue llevada a la casa de un hombre, porque el arca de Dios, que representa la presencia de Dios, no puede convivir con los impíos, tiene que convivir con su pueblo. Y había alguien que había entendido esta situación. Y dice que llevaron el arca, los filisteos mandaron el arca, porque el arca trajo ruina y desgracia a la tierra de los filisteos. Pero entonces, en el capítulo 7, en el versículo 1 dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Dios quitó su presencia de Silo y la traspasó a la casa de un hombre. ¿Y saben lo que dice la Escritura? Que el pueblo empezó a lamentar, porque cuando la presencia de Dios no está, ya no puedes tener descanso, ya no puedes tener paz, vas a tener entonces que lamentar, porque ya no está tu guardador, el que te sostiene. Y la historia bíblica nos habla que más adelante David quiso llevar el arca a Jerusalén. Y dentro de la historia dice que esa arca tuvo que por 3 meses estar en la casa de un hombre. Y allí en la casa de ese hombre dice que durante 3 meses que estuvo el arca, Dios bendijo la casa de ese hombre. Porque estaba la presencia de Dios y este hombre supo honrar. Hermano, Dios no te va a bendecir si tú no lo sabes honrar a Él. Lo mismo, si tú tratas bien a tu esposa te va a cocinar bien. ¿Sí o no? Y si la esposa trata bien a su esposo la va a tratar bien, le va a llevar regalos, le va a hacer... ¿Sí o no? Cuando Dios se siente a gusto en un lugar, Dios bendice ese lugar. Y la forma que hemos visto, como Dios se siente contento o como Dios se siente ofendido, es por la ofrenda, la forma en que le presentamos nuestras ofrendas. Así que, amado hermano, para terminar quiero decirle en esta mañana, el anhelo de Dios es tener un lugar donde poner su nombre. Pero ese lugar donde poner su nombre no lo va a crear Dios. Porque ¿a dónde está el chiste que yo mismo me haga un regalo? ¿Ah? ¿A dónde está el chiste que usted mismo se haga un regalo? No, pues, estoy feliz porque hoy día me regalé tal cosa. No hay chiste allí. El chiste está que alguien me da algo y me expresa su aprecio por mí.
Entonces, cuando alguien me lo da, no importa lo que sea, pero si yo veo su sinceridad y su amor, yo me siento honrado. ¿No le pasa lo mismo a usted? ¿Sí o no? Dios puede hacerse lo mejor, pero eso no se trata de Dios. Ahí no hay chiste. Se trata de que nosotros le demos a Dios. Amén. Se trata de que nosotros le demos a Dios un lugar para Él poner su nombre. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios dice, vendré a ti y te bendeciré. El rey David, que había entendido esto, en el segundo libro de las crónicas, en el primer libro de las crónicas, perdón, en el capítulo 17, dice la Biblia, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí que yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. David tenía algo le remordía su conciencia, o algo no estaba, había que no lo tenía conforme, no lo tenía contento. ¿Cómo es posible que yo viva bien en un buen palacio, pero el arca de mi Dios, donde está su presencia, esté allí entre cortinas? No es posible. Y David dedicó toda su vida a acumular un enorme tesoro para construir una casa para Dios. Dedicó toda su vida. Más adelante, en el capítulo 29, en el versículo 2, dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, y madera para las de madera, y piedra de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y empieza a describir un gigantesco tesoro. Porque él dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿A dónde está tu tesoro? ¿A dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Y por si fuera poco, él le dice al pueblo, ¿y quién de ustedes quiere traer más? Dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familias y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios. Y luego el versículo 8 dice, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel. Versículo 9, y se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Entonces se construyó un lugar para Dios. Y cuando dice la Escritura en el libro el segundo libro de Crónicas, que el día que se terminó ese lugar, que el día que se terminó de construir ese lugar y Salomón lo dedicó, en el capítulo 6 dice, yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie.
Y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió en boca de a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Es Dios el que elige. Y yo creo que a Dios le ha placido este lugar para su gloria. Y aquí Él hace la edificación, la presentación. Y hay algo especial en esta escritura. En el capítulo 6, versículo 18. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Porque Dios dice: mi casa será llamada casa de oración. Y la oración es comunión, es adoración, es intimidad con Dios. Amén. Y cuando Dios dedicó este lugar, cuando Salomón dedicó ese lugar, dice que ese mismo momento la gloria de Dios descendió sobre ese lugar. Era tan fuerte la gloria de Dios que los sacerdotes no podían ministrar. Yo creo que todo depende de la ofrenda. Esa casa se construyó porque David ofrendó. Dice: por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Porque hay uno solo que puede revelarte quién es Jesucristo, el Espíritu Santo. Solo por medio del Espíritu Santo puedes tener la revelación de quién es el Hijo de Dios. Hablemos de Jesús, el autor de la vida y de la salvación. Jesús le dice: si conocieses el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías. Porque si usted tiene la revelación de quién es Jesucristo, pues tiene que acercarse a Él, porque Él es la fuente de toda dádiva y de todo don perfecto. Una palabra que transformará sus vidas. Con el pastor Luis Caicedo. ¿Saben cuál es la razón por la que Dios hace pacto? Porque por causa del pecado viene la muerte. La paga del pecado es muerte, y todo aquel que está en pecado está en muerte. Pero como Dios no quiere la muerte del hombre, Dios determina hacer un pacto para que haya vida. Hablemos de Jesús.